Cuando yo era niño me acuerdo muchas veces mirando dibujos animados, y una de las cosas que pasaría muchas veces es que cuando un personaje tenía que hacer una decisión, iba a aparecer un ángel en su hombro y un diablo o un demonio en el otro lado, y los dos iban a tener un consejo para el carácter, ¿no? Y muchas veces tenía que sacar el ángel de su lugar para que escucha el demonio para hacer la maldad, ¿no? Y sigue buscando a Jerry o quien sea. Pero esa imagen quizás has visto, y es una imagen, es un concepto, podemos decir, popular de cómo hacemos decisiones. La idea es que tenés dos lados dándote un consejo de lo que tienes que hacer, y depende a quién escuchas y qué consejo escuchas, vas a seguir adelante. Pero que siempre tenés esos dos caracteres y lo toman un poco como broma, pero eso es una idea popular hoy en día. Que esa es la lucha de hacer bien o mal, depende en quién estamos escuchando. El lado correcto o el lado equivocado. El lado de maldad o el lado de lo buenito, como se muestra muchas veces. Pero quiero preguntar, eso es popular, pero es la forma que los cristianos luchan contra la maldad. Es la forma que los cristianos que tienen el Espíritu de Dios morando dentro de ellos, es la forma que nosotros luchamos contra la maldad o que hacemos decisiones. Esa es la pregunta que quiero hacer, y quiero hacerlo a través de, vamos a estar mirando el rol del Espíritu Santo en nuestra santificación. ¿Qué es el rol del Espíritu Santo dentro de nuestra santificación? Y este es un gran tema, pero lo que quiero enfocar y concentrar es el texto de hoy, que es Juan 15. Así que seguimos en Juan 14 hasta 16, vamos a estar algunas semanas más, pero hemos estado mirando qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, qué es la importancia del Espíritu Santo y qué rol tiene en diferentes áreas de nuestra vida, de evangelismo, de nuestro crecimiento y en este caso nuestra santificación. Eso es lo que quiero tratar, y les invito a estar mirando en Juan 15 conmigo. Voy a leer simplemente el primer 8 versículos, que dice así. Jesús hablando: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que me lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podáis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto, y seráis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Paramos ahí y oramos que Dios nos fortalece, que el Espíritu Santo viene para iluminar nuestras mentes. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias a que siempre estás escuchando, que siempre estás cerca. Gracias que siempre estás haciendo una obra más allá de que yo puedo lograr. Y en eso confiamos.
Pido que podamos entender y aplicar y confiar en el hecho que tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y este Espíritu de verdad nos guía hacia nuestra santificación. En el nombre de Jesús damos las gracias y bendice a cada uno, Padre. Amén. Primeramente, cuando hablamos de la santificación, de que el Espíritu Santo hace la obra de santificación, puedes decir, bueno, en este texto, ¿dónde dice algo de santificación, verdad? ¿Qué es la santificación? Cuando hablamos de santificación, literalmente hay dos palabras que entra acá. Tenés hacer, formar, hacer santo, hacer aparte, hacer limpio, hacer santo. Literalmente lo que significa. Y normalmente cuando hablamos de santificación implica dos cosas, dos aspectos que van juntos en la santificación. Hay una limpieza con la santificación, y este implica un lavamiento, de sacar lo malo, de perdón, todas esas cosas de limpiar algo o alguien. Si vas a santificar un cuchillo que está roto, vas a primeramente limpiarlo, ¿no? Limpiar que quizás tiene mugre, quizás necesita trabajo en cierta forma de sacar cosas, y eso es lo que vas a hacer, vas a limpiarlo. Otro aspecto es, podemos decir, restaurarlo a sus propósitos. Es decir, limpiar y restaurar, limpiar y poner de nuevo a hacer las cosas que tenía el diseño de hacer. Hay esos dos aspectos, es ponerlo de nuevo de funcionar como debería. Y eso también implica un proceso de apartar, ¿no? La palabra santo es algo apartado, algo distinto. Pero esa forma de apartar algo, cuando Dios hace algo santo, está apartando eso para un propósito. Y todo eso, cuando hablamos de santificación, es muy importante que entendamos que la santificación es un proceso. Es un proceso. En un aspecto, en Jesús somos santos ya. Tenemos posesionalmente un lugar santo porque identificamos con Jesús. Su sangre nos cubre. Pero en nuestras vidas, por más que somos santos en Jesús, por la justificación, hemos sido santificados, tenemos un proceso en nuestras vidas que es constante, no es un proceso que termina, que estamos siendo santificados. Y todos estamos en eso. Y implica hacer dos cosas: limpieza y propósito, limpieza y restauración. En eso tengo una frase para sumar lo que es la santificación. Y escribe acá para ayudarnos, ¿no? Para tenerlo bien claro. La santificación, el proceso de convertirnos en quienes estábamos destinados a ser. Eso es una forma, no implica todo lo que entra, todo lo que es la santificación, pero es una forma muy directa, muy fácil de entender. La santificación es el proceso de convertirnos en quien estábamos destinados de ser. Tuvimos el pecado cuando entró a nuestras vidas, cuando entró al mundo, lo que sacó es nuestro propósito. De repente no pudimos hacer lo que Dios nos hizo para hacer, y eso es lo que vamos a hablar. Tenemos un propósito en la vida y la santificación nos llega a tener ese propósito realizado. Pero necesitamos limpieza, necesitamos restauración, y eso es parte de lo que hace el Espíritu Santo. Así que vamos a mirar de nuevo el texto y vamos a ver qué es el rol del Espíritu Santo en nuestra santificación. ¿Qué vemos
Acá y también vamos a ver otros textos, porque obviamente Juan 15 no es simplemente está hablando de lo que es Espíritu Santo. Hasta el Espíritu Santo no está mencionado acá, aunque desde 14 a 16 Espíritu Santo es constantemente un tema importante. Hay muchas implicaciones, por eso vamos a estar mirando otros textos también. Así que primeramente, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué es el rol del Espíritu Santo en nuestra santificación? Primeramente nos conduce constantemente hacia Jesús. El Espíritu Santo nos conduce constantemente hacia Jesús. No sé si acuerdan, hermanos, aquellos que estaban hace 3 años cuando llegamos acá, el primer libro que quería predicar y estudiar y morar por mucho tiempo era el libro de Gálatas. Y una de las cosas que aprendimos en Gálatas para revisar es que las verdades del Evangelio son verdades que no solo vivimos en un momento de nos salva, como diciendo, bueno, por el Evangelio puse mi fe en Jesús y el Evangelio es el mensaje que recibí, acepté, me salvé y ahora estoy graduando a mayores verdades o estoy creciendo en mi conocimiento de la Biblia y ahora conozco cosas mayores o estoy más maduro. Y ese mensaje tan sensible que Jesús vino, murió por nosotros, nos redimió en la cruz y nos da vida eterna si creemos en Él, que ese mensaje del Evangelio, ya superé, ya pasé, no lo necesito más, yo lo acepté, no lo necesito más. Pero en realidad, como aprendemos en Gálatas, no solo vivimos como nos salva el Evangelio, sino vivimos cada día en el Evangelio. Vivimos cada día con la verdad del Evangelio sosteniéndonos. Lo que es ese mensaje es la forma no solo que estamos justificados, que recibimos la salvación, pero es la vía en que recibimos y vivimos cada día en santificación, en crecimiento. Es decir, seguimos, por más que tenés 30 años como cristiano o 30 días, dependemos en la gracia diaria de Dios, que esa gracia fluye de lo que es el Evangelio, lo que Jesús hizo en la cruz. La gracia que recibimos de nuestro Redentor es tan fundamental. Eso es lo que nos da. Y por eso, es clave de la santidad y la santificación es que nosotros permanecemos en Jesús. Como dice acá en Juan, la palabra constantemente repetido, constantemente en Juan 15, es la palabra permanecer. Permanecer en mí. Si no permanecéis, si no permaneces en mí, si permaneces en mí, voy a permanecer en ti. Mi Padre va a permanecer en ti. Aparte de mí no puedes hacer nada. Conmigo, si estás permaneciendo conmigo, puedes dar mucho fruto para la gloria de mi Padre. ¿Qué es esa palabra? La palabra permanecer acá es una palabra que significa morar, pertenecer, habitar o vivir. Es una palabra de unión, de morar dentro de alguien. Para entender un poco más, esa misma palabra fue usado en Juan 1:32, hablando de Jesús, dijo, también dio testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Misma palabra, permaneció, el Espíritu Santo permaneció sobre Jesús, moró sobre Jesús. Pero también la misma palabra es lo que vemos y hemos visto esto, ¿no? En 14, cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Misma palabra, otra forma, ¿no? Pero la palabra permanecer, moradas, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenéis un lugar para permanecer, para vivir, para estar, ¿no? Más adelante en
en el mismo capítulo, en 23, dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. De gran promesa. Este realmente es la gran milagro, ¿tá? Es decir, el milagro es la unión. El gran milagro es la reunión, la cercanía que Dios tiene con nosotros y la promesa de que Dios va a morar dentro de nosotros. Eso es la gran milagro, es la gran cosa. Es la clave de nuestra santificación, que tenemos un Dios morando con nosotros y nosotros en ese sentido morando con Dios. Dios está con nosotros. Ese es el tema, ese es el título de esta serie de predicaciones. Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros es el motor, el impulso de nuestra santificación. Es que Dios está con nosotros. A veces cuando he leído Juan, siempre mi idea muchas veces era decir: si tú agarras a Jesús, vas a producir fruto. No lo sueltas. Si lo sueltas, marchas. Pero creo que es más, si miramos en totalidad de lo que vemos acá en estas promesas en 14, lo que significa permanecer, no es tanto el enfoque, lo lindo no es tanto como nosotros estamos agarrando a Jesús, pero que Jesús está agarrando a nosotros. Él tiene a nosotros y ha prometido morar en aquellos que creen en Él y obedecen a Él. Él está permaneciendo en ellos. El enfoque no es tanto que nosotros tenemos la responsabilidad de agarrar a Jesús y no soltarlo, porque como Jesús va a cortarnos así nomás y sacarlos afuera si no estamos haciéndolo bien, si equivocamos, Dios nos saca. No es eso, es una promesa, es algo lindo, ¿no? Y afuera, apartado de esa unión con Cristo, aparte de nuestra unión que está en Cristo, no podemos hacer nada. Porque si no estamos en Cristo, todo lo que estamos haciendo está en la carne y no en el espíritu. Todo lo que hacemos es en nuestra fuerza. Y en el final eso no sirve, no cuenta para nada. No logra lo que queremos hacer, no logra los propósitos de Dios. Como hablamos la semana pasada, Dios nos da una misión y nos da los recursos para cumplir esa misión. Y las metas espirituales hay que alcanzarlos a través de vías espirituales, no a través de vías carnales, no nuestra propia fuerza. Eso es buena noticia. Es buena noticia que nuestra santificación no depende en nosotros, depende en el poder de Dios en nosotros. Y el gran cambio, cuando hablamos de permanecer en Cristo, el gran cambio y la ayuda que hace el Espíritu Santo es que nos dirige constantemente hacia Jesús. El Espíritu Santo dice: mira a Jesús. Acuérdate, el primer día que hablamos del Espíritu Santo este es el ministerio de enfocando en otra cosa, enfocando en Jesús, apuntando a Jesús, diciendo: mira, no miran a mí, no enfocan en lo que yo doy, miran a Jesús, mira lo que hace, mira quién es, mira lo que hizo por nosotros y lo que sigue haciendo por nosotros. Anímanse y sean santificados en la verdad del Espíritu. El clave de cambio, el clave de santificación es que permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros. Y eso es algo que Dios hace. Y el clave también no es tanto, cuando hablamos de santificación, y lo que hace, siempre es enfocamos en las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Tengo que leer la Biblia más, orar más, tengo que cambiar esta actitud que tengo que perdonar tal, tengo que dejar de ir ahí, debería dejar de mirar este show, debería dejar de hacer chisme. Y esas cosas son buenas, debemos dejar de hacer esas cosas, pero el clave no es un ajuste de nuestra conducta, sino la clave es nuestra adoración. El cambio
y lo que necesitamos es adorar más. Es clave de nuestra santificación en el Espíritu nos ayuda de adorar. El problema que tenemos como cristianos y como muchos es un problema de adoración. Es un problema de lo que estamos exaltando, de lo que vemos valioso, de lo que estamos adorando con nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Aquí estamos levantando, exaltando. Y cuando estamos exaltando y adorando a Jesús, naturalmente viene el proceso de santificación. Vienen las otras cosas. Si nuestro tesoro es Jesús, viene y produce en nosotros lo que es la santificación. Así que oramos. Cuando pedimos que venga el Espíritu Santo, vemos que el Espíritu abre nuestros ojos para ver, que abre nuestros corazones para recibir, abre nuestra mente para entender la grandeza de Cristo, que podemos ver a Jesús, como es y adorarle como es. Como dije antes, la santificación tiene que ver con una restauración de nuestros propósitos, Y esa restauración implica una restauración de nuestro gran propósito, y Dios nos hizo para adorarle. Dios nos hizo para dar alabanzas y gloria a Él y glorificar a nuestro Dios. Y cuando somos santificados, estamos restaurados para ese propósito y de cumplir ese propósito. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda. Dios no es un Dios frío que va cortando pámparos, sacando como no le importa ese pámparo. No, Él nos acerca y acerca a nosotros. Y es una gran verdad. ¿Qué hace más el Espíritu Santo? El Espíritu Santo también vemos que nos limpia. No está respondiendo acá, pero vamos a ver si llega. El Espíritu Santo nos limpia. Esa es una parte clave, obviamente, de lo que es santificación. Tenemos la figura bastante claro, ¿no? Entendemos esta idea de un labrador yendo a una viña y sacando esas ramas, esos pámpanos que son muertos, que no producen nada, los saca porque no sirven, pero también limpia aquellos pámpanos que están produciendo fruto, lo limpia diciendo que saca algunas partes que están muertos. ¿Para qué? Para que produzcan más fruto, para que tengan más vida. Aquellos que han trabajado en viñas o han trabajado de podar a un arbusto o algo así, entienden eso. La idea es que no dejamos que las plantas y los árboles crezcan así nomás. Necesitan que alguien lo corta. Y lo que quiero enfocar acá es decir que el labrador acá, el cuchillo del labrador, llega a los pámparos buenos y los pámparos malos. Es decir, todos reciben el cuchillo. Todos reciben. En este cuchillo, obra de santificación es una obra de limpieza. Viene Dios en nuestra vida y viene el Espíritu en nuestra vida morando y encuentra una casa a veces desordenada. Bueno, más probable va siempre a encontrar cuando entra a la vida de una persona que las cosas están desordenadas, que necesita entrar y trabajar, necesita entrar y limpiar. Y ese cuchillo de limpieza no es siempre algo muy lindo o divertido o placentero en el momento, ¿no? Duele, tiene consecuencias, pero este cuchillo, obra del Espíritu Santo, obra de Dios Padre en nuestra vida, a través del Espíritu,
es una obra de amor, es para nuestro bien. En Hebreos 12 se explica un Dios Padre que es bueno, que disciplina a sus hijos. Y disciplina a sus hijos no porque está mal con ellos, pero porque ama. Es disciplina que ama. Y parte del proceso difícil de la santificación en nuestras vidas es esta limpieza. Que Dios tiene que ir sacando cosas en nuestra vida que no deberían estar. Cosas en nuestra vida y para construir un edificio más firme, a veces tiene que destruir todo. Pero a veces cosas que tiene que salvar, pero tiene que sacar toda la pared, poner otra pared, tiene que hacer más grande esta ventana. Dios está haciendo esta obra. Pero a veces tiene que romper cosas antes que puedes construir algo nuevo. Y eso es lo que hace Dios en nosotros, ese proceso de santificación. Y es constante, es constante. Es un proceso que dura toda vida, que Dios constantemente está limpiando, porque siempre hay algo más que Dios tiene que conquistar en nuestras vidas. En el jardín que tenemos con Dios, siempre va a haber zarza creciendo, maleza creciendo entre el fruto, entre las plantas que tenemos que labrar y sacar. Uno puede decir, cuando hablamos de nuestras vidas como cristianos, ¿no? Uno puede decir, y muchos no lo digan, pero tienen la actitud de decir, yo adoro a Dios. Lo más importante es que adoro a Dios. Yo hablo con Dios. Yo canto a Él. Y hasta que unos van a la iglesia, yo voy a la iglesia y recibo ese momento de adorar a Dios. ¿Qué me importa si yo estoy adorando a Dios? Ese es el propósito. ¿Qué me importa si en la semana no estoy viviendo según de un cristiano o según de la ley de Dios? No estoy engañando a mi esposa, estoy robando en el trabajo, estoy diciendo cualquier cosa, tengo mala actitud, soy tremendo hipócrita, pero estoy yendo a la iglesia, estoy adorando a Dios y eso es lo más importante. ¿Qué podemos decir de esa persona? Eso es santificación. Cuando decimos que el propósito de Dios es que adoramos a Él, estamos diciendo, bueno, eso es lo que importa, pero tus cosas diarias, tu vida diaria, tu vida espiritual, tu vida entre semana, tu testimonio diario, eso no le importa a Dios. Claro sí, creo que sí se importa mucho a Dios cómo vivimos, porque no podemos separar cómo vivimos y cómo adoramos. Dice Jesús en un momento en Juan 4 que vamos a estar adorando a Él en espíritu y en verdad. Y muchos quieren adorar a Dios en su forma, pero no en la verdad, no obedecer a lo que Dios pide, pero tener capaz de adorarle. Y esa persona necesita el Espíritu Santo, como todos, pero necesita el Espíritu Santo de venir y ir limpiando y ordenando esa vida. Dios quiere el mejor para nosotros, pero mira lo que dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriráis, mas si por Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviráis. Dios no quiere que estamos viviendo en desobediencia, porque nos lleva un camino de muerte. Es decir, no podemos adorar a Dios si estamos unidos con el mundo. No podemos adorar a Dios si no estamos permaneciendo en Él. No podemos adorar con manos limpios. Hay una frase que escuché esta semana que decía que la santidad es la cercanía consagrada de Dios. Es una cercanía, nuestra santidad es una cercanía consagrada. Y este no implica que somos perfectos, que siempre hacemos las cosas bien, entendemos cómo somos pecadores, pero que se refleja en un deseo
de obedecer y estar en Jesús. Así que nunca debemos ver este proceso de santificación como algo inútil, porque nunca va a ser terminado, así que podemos vivir cualquier forma que queremos y ya adoramos a Dios, conocemos a Dios, entonces amamos a Dios, así que podemos vivir como queremos. Eso no es. Pero tampoco debemos, frente a nuestra santificación, tirar la toalla, porque quizás hay cosas en tu vida que es muy difícil de sacar. He conocido personas con por ejemplo, de un deseo de dejar el cigarro. Ay, tan difícil dejar el cigarro. Y luchan y que se pueden tirar la toalla diciendo, no puedo. O muchas cosas en sus vidas, quizás una lucha con pornografía, una lucha con chisme, una lucha con celos y como se sientan que nunca tienen victoria y tiran la toalla. Tenemos que entender, primeramente lo que dice en 1 Corintios 1:30 dice así: pero gracias a Él, a Dios, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Tenemos que animarnos de saber que Jesús es nuestra santificación. En Jesús somos santificados y corremos a Jesús en nuestros momentos. Corremos a Jesús y dependemos en Él y no en nuestra fuerza de hacer las cosas bien. Yo me acuerdo en la facultad, tenía un momento en que estuve en un instituto bíblico rodeado de gente, de jóvenes inspirados por Dios, jóvenes que estaban siguiendo a Jesús, jóvenes que estaban muy avanzados, mucho más que yo, en su fe, en su relación con Dios. Eso fue mi percepción, ¿no? Y estuve asombrados por muchos de ellos en su fe, en cómo hablaba y cómo podían ya predicar y cómo ya podían hablar con denuedo a otros. Y en este tiempo yo me acuerdo que quería ayunar y buscar a Dios y sentía mal en aquel tiempo y empezaba a ayunar. Y no sé cuánto tiempo tenía pensado de ayunar, pero quería ayunar hasta que, no sé, sentía algo cambiaba, estaba buscando eso, ¿no? Y creo que llegué no creo que llegué más que 2 o 3 días. Como era el día 3, estaba malhumorado, estaba enojado, estaba frustrado con el proceso. Y me acuerdo un día, como fui en frustración, con mucha hambre. Hubo un lugar de hamburguesa muy popular cerca de la facultad y fui y compré la hamburguesa más grande que tenía y comí ahí. Pero ahí sentía el fracaso llené mi panza sin sentir que llené mi alma. Y en aquel tiempo justo hablé con un amigo que era cristiano, que ahora es pastor, que era este amigo que en aquel tiempo era mi edad, pero también era bastante sabio, y él escuchaba mi queja, mi lamento, y él decía, qué bien, qué buen lugar estás ahora. Y digo, qué buen lugar, ¿qué estás hablando? Este es horrible, soy un fracaso. Y digo, no, este está bueno, porque ahí te das cuenta que no podés, estás dando cuenta que no tenés nada para entregar a Dios, que no sos capaz. Estás en un buen lugar, porque cuando estamos en ese lugar, de entender completamente nuestra falta de poder, ahí es cuando dependemos en Dios y en el Espíritu. La obra de nuestra santificación es una obra de Dios. Y nuestro deber es confiar y dejar que Él hace su obra en nosotros. Eso es la obra del Espíritu Santo.
Decimos que venga Espíritu. Busca en mi corazón. ¿Qué está ahí? ¿Qué son las zarzas de mi vida que tienes que sacar? ¿Qué son las cosas que estoy valorando más que a ti? ¿Qué son las cosas que estoy temando en lugar de confiar? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No simplemente nos saca el cigarro, sino nos da un amor más grande hacia Dios, de adorarle con manos limpias, y nos inspira de caminar en fe. Leí un libro hace poco que hablaba de la parte más peligrosa del matrimonio, el momento más peligroso del matrimonio, es cuando el matrimonio anda bien, ¿no? Para los matrimonios, la época más peligrosa es cuando el matrimonio anda bien, cuando todas las cosas están fluyendo y pasando bien, no hay peleas, y no hay situaciones difíciles, y hay confianza y todas esas cosas. Y dice, pero ¿por qué? Eso es lo mejor momento, ¿no? Pero es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque cuando las cosas van bien, es cuando empezamos a dejar las cosas, empezamos a dejar de trabajar en el jardín del matrimonio y dejamos las cosas. Y en nuestra vida, en ese matrimonio, dentro del tiempo, quizás pasa tiempo y miran para atrás y ahí está el gran problema, porque no trabajaba cuando las cosas estaban bien, no mantuvieran el jardín de su matrimonio. Y esto mismo pasa en nuestra vida. Muchas veces cuando las cosas andan bien, no nos seguimos fortaleciendo. Corrimos a Dios en momentos de inflexión, pero no corrimos a Dios solo porque sí queremos, solo porque queremos estar con Él por un rato, o ayunamos simplemente porque sí quiero sentir mi necesidad de estar contigo, ¿no? Así que este proceso es un proceso constante, es un proceso largo, pero es un proceso que Dios está haciendo, logrando en nosotros su obra, ¿verdad? Somos obras en proceso. Tenemos paciencia también unos con otros, entendiendo que cada uno está en su lugar y Dios está haciendo su obra, y nosotros entendemos que también tenemos cosas para mejorar. Y para terminar, ¿qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos libra para ser como Jesús. Nos libra. Estamos hablando de libertad. ¿Qué es el fruto que hablemos acá en Juan 15? ¿Qué es el fruto? Porque dice, si permanecéis en la vid verdadera, en Jesús, vas a producir mucho fruto para la gloria de Dios. ¿Y qué es este fruto? Bueno, podemos decir, puede ser, algunos pueden decir que es discípulos, hacer discípulos, ¿no? Producir mucho fruto, muchas iglesias plantadas, gente conociendo al Señor, nuevos discípulos, puede ser un mejor matrimonio, fruto de más fe, fruto de conocer más la Biblia, y también y puede ser todas esas cosas, sí, y es todas esas cosas, pero puedo decir es la suma de fruto acá, es la suma de todo lo que tenemos y recibimos de permanecer en Jesús. Y por eso voy a decir lo que es la fruta acá es nuestra santificación. Si permanecemos en Él, vamos a recibir la obra de santificación, vamos a tener ese fruto, y ese fruto más que otra cosa, es recibir el destino de ser moldeado en el destino de ser como Jesús, Eso es lo que es nuestro fin, esa es la meta que queremos llegar, es ser como Jesús. Y eso es el fruto que recibimos en la santificación. Él es con quien no queremos querer ser como otra persona, no queremos ser como el pastor o el misionero, queremos ser como Jesús. Mira, cuando pensamos en el fruto del Espíritu Santo, viene a mente, ¿no? Gálatas 5, 22, 23, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz,
paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y pensamos que linda lista de cosas, que esto es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, pero no son las cosas de Jesús. No es Jesús alegre, no es Jesús un hombre con paciencia, fiel, con bondad, que mostró dominio propio. Nuestro Jesús entraba todas esas cosas, Jesús entraba todas esas características y tenía. De tener estas cosas creciendo en nosotros es crecer en nuestra semejanza al Señor. Eso es la santificación. Ese es el propósito. Ese es el propósito que Dios nos hizo para ser más como Él. Y esa es la libertad que tenemos. Hay un texto muy conocido en 2 Corintios 3 que quiero hablar porque es importante de entender lo que es la libertad verdadera. Ahora bien, el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos con un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor, que es Espíritu. Esta es la obra del Espíritu, de hacernos más como Jesús. Eso es la libertad. Cuando cantamos, la libertad que hablamos no es, puedo hacer todo lo que quiero. Estoy libre de todas las cadenas que me atrapaban y ahora hago cualquier cosa. Eso no es libertad. Esas cadenas, eso es la cárcel. De ser guiado por las pasiones de este mundo, es en la cárcel. Pero libertad verdadero es ser guiado, ser moldeado por el Espíritu, de ser como Jesús. Eso es libertad. Estamos libres de el mundo y sus pasiones, y libres para vivir la vida que Dios quiere. Cuando hablamos de libertad, con los jóvenes estamos diciendo eso. Cuando hablamos de libertad, estamos hablando libres para cumplir los propósitos de Dios para nosotros. Como dice en Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es nuestro destino. Eso es el propósito de Dios de nosotros, de ser conformado, transformado en la imagen de Jesús. Así que piensa de nuevo, para terminar, en esa ángel y diablo en los hombros. Eso es la imagen de un hombre que tiene el Espíritu Santo morando dentro. Cuando dice la palabra, aquel que mora dentro de ti es más fuerte, más grande que aquel que mora en este mundo. El diablo no debería tener un lugar en tu hombro. Vamos a luchar contra la carne, vamos a luchar contra el pecado, pero en el Espíritu lo que tenemos es victoria y poder. Victoria y poder. Y la imagen sería más como algo así, que tener un diablo acá, un ángel acá, sino tenemos mismo Dios morando con nosotros, peleando contra la fuerza del mal, pero también nos guiando a nuestro destino, que es la santificación, que somos limpios y limpios con un propósito. Ese propósito es ser como Jesús. Oramos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestra santificación. Y pido que tú vas a santificar más y más cada hermano de nuestra iglesia y cada persona que puede estar escuchando este mensaje. Que tú hagas tu obra, Señor, y que podamos recibir ese cuchillo de limpieza, pero también ese llamado a un propósito en que tú nos has llamado, y un propósito de siempre estar fijados nuestros ojos en Cristo y ser más y más como Él. Gracias, Señor. Pido que podamos vivir bajo tu poder, tu victoria cada día. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, que Dios le bendiga.
Hasta la próxima vez. Que se cuiden y que viven esta semana en el poder de Dios y en la victoria que Cristo morando en nosotros, Espíritu de Dios morando en nosotros, lo que esa implica. Bueno, nos vemos.